don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señor, Sean O'Malley acaba de crear un beef con Ilia Topuria, beef que yo para nada me esperaba. De hecho, según lo que tenía entendido y lo que había visto, Sean O'Malley siempre estuvo hablando muy buenas cosas de Ilia Topuria. Siempre, de hecho, cuando pelea contra Bryce Mitchell, Sean O'Malley aplaude prácticamente lo que hace Ilia Topuria, el control absoluto que tuvo contra Bryce Mitchell, cómo lo llevó al piso, cómo lo finaliza. Y ahora Sean O'Malley es campeón, se acaba de convertir en campeón en el UFC 292 y acaba de retar a un sinnúmero de peleadores, eso hay que tenerlo claro. Y entre ellos acaba de decir que sería interesante subir a 145 libras a pelear con Ilia Topuria en caso de que Topuria venza a Volkanovski, que es el actual campeón. Y aquí podemos ver un poco las intenciones de Sean O'Malley, que él está buscando emparejamientos que le convengan a él. Sabemos que el primer peleador que pidió fue a Chito Vera luego de obtener ese cinturón en 135 libras. Pide a Chito Vera, que Chito Vera sabemos perfectamente que es un peleador que encaja a la perfección con el estilo de pelea de Sean O'Malley, porque Chito Vera es un peleador que, si bien tiene un buen jiu-jitsu, sus peleas, la gran mayoría de sus peleas se mantienen en lo que es la pelea de pie, se mantienen más bien, es más tirado a lo que es el striking, que es lo que es Sean O'Malley, un peleador puramente striker, no tiene prácticamente nada de suelo. Entonces ahora lo vemos retando a Ilia Topuria, que de hecho Ilia Topuria le respondió y le dijo: tú siéntate a esperar porque primero tengo a Volkanovski, siéntate a esperar y ya luego veremos qué pasa, porque realmente no me hace sentido una pelea ahora mismo contigo. Y esto es una realidad. La única manera de que Ilia Topuria se enfrente contra Sean O'Malley, señores, la única manera de que tuviera sentido esta pelea es que Ilia Topuria venza a Volkanovski y sea el campeón. ¿Por qué? Porque en ese caso Sean O'Malley subiría a 145 libras a tratar de unificar dos cinturones de dos divisiones diferentes, porque es prácticamente imposible que Topuria pelee en 135. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria, si bien es un peleador que no es tan alto, es un peleador más bien bajito de estatura, es un peleador que es muy ancho, es un peleador que tiene un cuerpo bastante robusto. Y de hecho, en 145 libras hemos visto que en otras ocasiones le ha costado dar el peso. Ahora imagínense darlo en 135. Es que es prácticamente imposible. De hecho, cuando Ilia va a pelear contra Mursagaloev, esa gran pelea que todos esperamos, se termina cayendo por una parada médica, porque Ilia Topuria le estaba afectando el corte de peso. Y Ilia Topuria, luego de esa pelea, al final termina peleando en 155, donde le da ese KO espectacular a Yair Herbert. Y es una división realmente que, si bien por su estatura no le conviene, pero por su peso, por la masa muscular que carga, realmente esa es la división que le conviene a Topuria, porque en 145, vuelvo y repito, él puede pelear bien, pero aún así le cuesta dar el peso. Entonces en 135 es imposible. Es imposible que Topuria baje a esa división, porque el corte de peso le afectaría muchísimo y estoy seguro que ni él ni su equipo de trabajo se plantean nunca bajar a esa división. Entonces lo más lógico y sensato sería que Sean O'Malley subiera a 145 libras a pelear. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo esa pelea no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque O'Malley es el campeón de la división de 135. Entonces O'Malley no va a subir a pelear contra el número 5 de la división de 145. Para que esta pelea se dé única y exclusivamente tendría que sí o sí Topuria pelear contra Volkanovski y vencer Topuria. Cosa que lo hemos estado hablando, yo lo veo un poco difícil. Y más allá de eso, creo que también hay que darle la razón en algo a Sean O'Malley. Y es que O'Malley, en estos tweets, en estas palabras que ellos tuvieron, Sean O'Malley dice que ya él ascendió, que él primero tiene que pasar por Volkanovski porque ya él ascendió, ya él es campeón, que le toca a él ahora. Y esto de cierta manera es verdad, esto es verdad. A Ilia Topuria le toca ganarle al campeón, a Ilia Topuria le toca seguir ascendiendo porque O'Malley ya es un campeón, ya él tiene ese cinturón, ya él es un campeón consagrado. Topuria no es campeón aún, es el número 5 de la división de 145 libras, aunque es posiblemente casi 100% seguro confirmado quien va a pelear contra Volkanovski próximamente por ese cinturón de las 145 libras. Pero Ilia Topuria también dijo algo en lo cual hay que darle la razón. Ilia Topuria dijo: tú me estás pidiendo que pelee contra Volkanovski, que le gane a Volkanovski, pero es que tú no quieres pelear contra Merab. Tú no quieres enfrentar ese reto de pelear contra Merab. Y es que esto es lógico, señores. Es lógico, lo acabo de decir, lo dije hace unos minutos y lo voy a volver a repetir ahora. O'Malley va a estar pidiendo, como campeón que es y como beneficios que tiene dentro de la compañía de UFC, beneficios que le ha dado el propio Dana White por todo lo que vende, todo lo que representa, la marca tan grande que representa Sean O'Malley y la marca tan grande que representa para la UFC, esa venta tan grande en pay-per-view que siempre tiene. Sean O'Malley lo van a dejar hacer lo que le dé la gana y lo van a dejar pedir al peleador que le dé la gana. Por eso es que no ha habido cero tipo de presión en cuanto a que él pelee contra Merab.
y lo dejaron. Si él quiere pelear con Chito, esa pelea va a terminar sucediendo. Si él quiere pelear contra Topuria y Topuria llega a ser campeón, esa pelea va a terminar sucediendo, señores, se lo digo. Pero sí hay que darle cierto crédito a las palabras que está diciendo Topuria de que, coño, si quieres pelear conmigo, me estás pidiendo que yo le gane a Volkanovski, pero es que tú no quieres hacer lo necesario, tú no quieres pasar por arriba del número 1 de tu división, que es precisamente el propio Merab. Entonces, señores, yo creo que esto es un beef un poco injustificado, un poco sin sentido por parte de Sean O'Malley, algo que ha creado que para mí no tiene mucho sentido, porque ya te digo, ni Topuria es campeón todavía, ni Sean O'Malley va a subir a 145 a enfrentar a Topuria siendo el número 5. Es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Por eso es que Topuria dijo, no me hace sentido esta pelea, yo voy a seguir en lo mío y ya veremos después qué es lo que pasa y yo te avisaré si peleamos o no. Y O'Malley le responde con esto, ya ascendí, ahora asciende tú, pasa por arriba de Volkanovski y asciende tú. Y esto, señores, vuelvo y repito, lo que hace es demostrarnos una vez más el nivel de estrellato y de nombre tan grande que ha conseguido Topuria, simplemente ganando sus peleas y dominando a sus rivales. Todo el mundo está hablando ahora mismo de Ilia Topuria, todo el mundo se está haciendo eco de Topuria, y creo que cuando anuncien su pelea contra Volkanovski, que creo que en cualquier momento, yo estoy muy pendiente a que en cualquier momento Dana White anuncie esta pelea de Volkanovski contra Ilia Topuria, porque es que no hay más ningún nombre, a más nadie. De hecho, a Dana White le preguntaron si Max Holloway pudiera tener una cuarta pelea contra el propio Alexander Volkanovski, y Dana White le respondió al entrevistador con otra pregunta. Dana White le dijo, ¿a ti te parece interesante ver nuevamente por cuarta vez consecutiva, después de todo lo que ha dominado Volkanovski a Max Holloway, te parecería interesante ver de nuevo a Max Holloway contra Volkanovski? Y él mismo dijo, no me parece interesante. Entonces aquí te da a entender que ni siquiera el propio número 1 de la categoría de 145 libras va a tener una oportunidad titular contra Alexander Volkanovski. Ya es que Dana White lo dejó ver. Entonces, ¿quién es el siguiente? ¿Quién sigue? ¿Jair Rodríguez? No, porque Volkanovski le acaba de ganar. Entonces, para mí, el que más lógico tiene, el que más sentido tiene, es Topuria. Es que no hay otro por encima de Topuria que pueda tener esa oportunidad titular, señores. Y por eso digo, Topuria, cuando esta pelea se anuncie, su nivel mediático, si ya ha crecido últimamente en estas últimas semanas, va a crecer aún más todavía. Se los estoy diciendo. ¿Veo difícil que le pueda ganar a Volkanovski? Lo veo difícil. Ya hemos hecho videos, hemos hecho análisis adelantados sobre esta pelea. Lo pueden buscar en el canal, ahí lo tienen. Y lo pueden ver, esos videos de esos análisis adelantados que hemos hecho en esa posible pelea. Pero más allá de todo esto, señores, si yo tuviera que dar un favorito en una posible pelea entre Sean O'Malley e Ilia Topuria, yo quemaría todos los barcos con Ilia Topuria. Iría con Ilia Topuria y quemaría todos los barcos, se los digo, daría un 90-10. Daría un 10% para Sean O'Malley y un 90% para Ilia Topuria. Y ese 10% porque cualquier cosa puede pasar. Miren en esta pelea de Sean O'Malley contra Aljamain Sterling lo que sucedió. Nadie daba ni un duro por Sean O'Malley. A pesar de que han salido muchos gurús diciendo de que sí, hay muchos sabiondos diciendo de que sí, yo había apostado por O'Malley, yo tenía 100% certeza de que O'Malley iba a noquear a Sterling. Mentira, todo eso es mentira. Todo el mundo apostaba porque Sterling iba a ganar esta pelea muy fácilmente, que iba a controlar completamente en el piso. Nadie se esperó en ningún momento de que O'Malley iba a hacer el gesto técnico este tan espectacular que hizo. Entonces, por eso doy este 10% para O'Malley. Si tuviera que dar mi predicción para una pelea así como esta entre O'Malley y Topuria, daría un 90% para Topuria, pero vamos, un 90% y creo que me estoy quedando corto, porque las habilidades que tiene Topuria, la forma en que pelea, lo hace prácticamente todo perfecto. Creo que O'Malley no tendría muchas oportunidades ante Topuria, realmente no tendría muchas oportunidades. Aún así, déjenme saber ustedes si tuvieran que dar una predicción adelantada, ¿con quién irían? ¿Si irían con O'Malley? ¿Si irían con Topuria? Déjenme saber ustedes qué creen de este beef que ha estado creando Sean O'Malley en las redes sociales. Déjenme saber ustedes lo que piensan. Yo los voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios. Y yo lo voy a ir dejando por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.